Hola, bienvenidos a Edificándonos. Soy César Morales y seguiremos el estudio en el libro de los Hechos, ahora en el capítulo número 6. Aquí vamos a encontrar un problema en la iglesia. Y este problema va a presentar un gran desafío para la iglesia del Señor, para los apóstoles principalmente, que son los que van a liderar la solución de este problema. Vamos a leer los versículos 1 hasta el versículo número 7 y luego vamos a hacer un pequeño análisis de estos versos. Dice así: En aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos. ¿Cuáles judíos? Los helenistas, en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 varones de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Volvamos al versículo número 1. En el versículo número 1 dice que por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas. Lo primero que notamos aquí es que Lucas nos está mencionando es que la iglesia estaba creciendo. Día a día crecía producto de la predicación de los apóstoles y de los hermanos, obviamente también del resto de los cristianos, pero principalmente de los apóstoles. Se multiplicaba, dice, multiplicarse. Ni siquiera es sumar, ¿no? Ir multiplicando, aumentando el número de los discípulos. Pero, producto de esto, y producto del crecimiento, que no debe ser algo extraño, que cuando una congregación crece así tan repentinamente, de miles de personas, como ya vimos en los capítulos anteriores, es que en algún momento esto nos va a traer algún tipo de dificultad, algún tipo de encontrón entre las personas, y en este caso fue la queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos. Recordemos que hasta este punto la predicación parte en Jerusalén y principalmente el 99%, el 100%, digamos, de los que están convertidos hasta este momento son todos judíos. Luego se incorporan los gentiles, es decir, personas como nosotros, que no somos judíos de nacimiento, pero hasta ese momento eran todos judíos. Pero aquí dentro de los judíos también había una pequeña diferencia entre aquellos que son llamados helenistas en esta versión y otro de los judíos nativos. Bueno, estaban murmurando, había una dificultad producto de la distribución de los alimentos. Ahora, ¿quiénes eran estos judíos helenistas y quiénes eran estos judíos nativos? Bueno, estos judíos helenistas probablemente se refieren a judíos que en cierta forma habían vivido también fuera del territorio de Israel, eran judíos de nacimiento, estaban viviendo probablemente fuera de Israel, pero que habían aprendido el idioma griego y además se habían adaptado también a la cultura griega, entonces por eso son llamados helenistas, versus los otros judíos que son llamados los judíos nativos, es decir, los que vivían en Israel, que estaban viviendo ahí en el territorio de Israel y que además hablaban griego, porque era el idioma común en ese momento, en el momento en que estamos leyendo estos versículos, pero no habían adoptado todo lo que era la cultura griega. Entonces había una diferencia entre ellos, entre los judíos nacidos en Israel versus los judíos que
habían sido nacidos en Israel, pero estaban viviendo en otros lugares. La problemática, el problema que aquí se nos presenta es acerca de la distribución diaria de los alimentos. Hasta este momento, recordemos que había ayuda para los necesitados y esta ayuda provenía de la venta de las propiedades que nosotros vimos en el capítulo 2, versículo 44. Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Recordemos que ya vimos, si no lo ha visto, repase los videos anteriores, ahí en el capítulo 2 del versículo 43 en adelante, donde expliqué acerca de esto, de la venta de los terrenos, cómo entonces ese dinero les sirvió para poder ayudar a aquellos que tenían necesidades, según la necesidad de cada uno. No es que se repartió a todos por igual, sino que fue de acuerdo a aquellos que tenían necesidades. En este caso, tenemos aquí a viudas que tenían necesidades. Entonces, la distribución diaria de los alimentos era de acuerdo a las necesidades de aquellos. La palabra del Señor más adelante nos va a mencionar en la carta de Santiago y también de Timoteo que se debe prestar atención a la iglesia aquí en el primer siglo, a aquellos que estaban con dificultades, los huérfanos y las viudas principalmente. Había muchos huérfanos en Israel y muchos huérfanos en el primer siglo y muchas viudas también que quedaban viudas muy jóvenes. Pero también Timoteo nos va a hablar acerca de quiénes son calificadas para la ayuda. ¿Ya? Cuando nosotros vamos a la carta de Timoteo, en la primera de Timoteo, nos va a hablar que en el capítulo 5, versículo 9, que la viuda sea puesta en lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijo, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos, si se ha consagrado a toda buena obra. O sea, había una calificación para quien realmente era viuda. Entonces, volviendo aquí al texto de Hechos, capítulo 6, justamente lo que está haciendo la iglesia del Señor aquí en Jerusalén es atender a aquellas que son viudas, pero hubo un problema con la distribución. Entonces se pusieron a reclamar los helenistas en contra de los nativos y le dijeron, bueno, la cosa aquí no está funcionando porque estamos, en cierta forma, uno puede entender acá que hay un trasfondo de discriminación, o sea, eso es lo que están diciendo, estamos siendo discriminados respecto a los nativos, quizás porque adoptamos, digamos, la cultura helenista, se están aprovechando de nosotros, qué sé yo, algunas cosas ahí que habrán dicho. Pero hubo una solución, y eso es lo importante. En el versículo 2 dice que entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, 2 puntos. ¿Quiénes son los 12? Los 12 apóstoles. Recuerden que hasta en el capítulo 1 habían 11 apóstoles, eligieron a uno más, Matías, y entonces completaron el número de los 12 y aquí estaban los 12. Y fueron los 12 los que convocaron a la congregación rápidamente, ese es otro tema, es que cuando hay un problema, en este caso los apóstoles, rápidamente buscaron la solución del problema para que no hubiesen dificultades, especialmente en una congregación que estaba comenzando, creciente y de miles de personas, imagínense, se armaba ahí una trifulca entre ellos, habría sido muy decepcionante desde el punto de vista espiritual y habría traído problemas mayores, habría sido como una bola de nieve. Pero los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo lo que hicieron fue buscar una solución inmediata. Llamaron a los hermanos para discutir aquí este tema, ¿no? Entonces dice el versículo 2, después de los 2 puntos, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Primera cosa es que los apóstoles van a plantear a los hermanos que ellos tienen una misión que es principal, una misión de la cual no pueden descuidarse, un foco respecto a las cosas que hay que hacer.
¿Y qué es lo que tienen que hacer ellos? Predicar la palabra del Señor. Por eso que el versículo con el que empieza este capítulo dice que estaban multiplicándose los discípulos, estaba creciendo la iglesia fuertemente. ¿Por qué? Porque había un foco, y ese foco era la predicación del Evangelio. Entonces, los apóstoles dicen, bueno, no nos vamos a dedicar a atender las mesas. Ahora, podría sonar un poco despectivo para algunas personas cuando dice aquí que no van a servir las mesas, pero lo que sucede es que esto no es ni más ni menos que significa que ellos no van a estar ocupados de la distribución de los alimentos para descuidar el trabajo que el Señor les ha dado. Entonces, los temas administrativos vamos a resolverlo de otra manera para que no descuidemos el trabajo. Eso es lo que están diciendo los apóstoles, ¿no? Esa misión que ellos tenían era una misión urgente y no debía nada entonces apartarlos de ello. Esto es un buen punto también para meditar, para pensar, quienes somos cristianos, cuál es el foco que tenemos. El foco debiese ser el mismo de los apóstoles, la predicación de la palabra del Señor. No significa que vamos a descuidar las otras cosas, sino que también debemos encargar a varones adecuados, que vamos a ver las calificaciones enseguida, para que se encarguen de otros temas también dentro de la iglesia, pero hay que dedicarse a predicar la palabra del Señor. Bien, sigamos entonces con la lectura, y dice que, por tanto, el versículo número 3, hermanos, escojan de entre ustedes 7 varones de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Le dice, los apóstoles le dicen al resto de los hermanos que escojan 7 hermanos. Pero estos 7 hermanos no eran cualquier hermano. Eran hermanos, eran cristianos que tenían que cumplir con 3 requisitos. El primero de esos requisitos es que tenían que tener buena reputación. Bueno, para eso tenían que ser hombres bien conocidos entre la hermandad. Los hermanos debían conocerlo, debían entonces haber demostrado estos frutos, ¿no?, de la buena reputación, que tenían excelente carácter y también integridad en su forma de actuar. Dado que van a trabajar en la distribución de los alimentos, y el punto que se está reclamando es que estamos siendo discriminados respecto a los nativos, nosotros que somos helenistas. Entonces, las personas que se van a elegir, a los hermanos que se van a elegir, tienen que tener justamente buena reputación, para que las decisiones que tomen no sean juzgadas por los hermanos como que han discriminado al resto. Entonces, el primer punto es que tienen que ser de buena reputación. El segundo punto, y no menor, es que debían ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, vamos a detenernos aquí un poquito para ahondar sobre esto, sobre llenos del Espíritu Santo. Primero es que no debemos desconocer, es que en el primer siglo, las referencias sobre llenos del Espíritu Santo, las primeras que nosotros encontramos, están alineadas con las habilidades milagrosas. Sí, mire, vamos al capítulo 2, al versículo 4 al 5, cuando fueron bautizados los apóstoles con el Espíritu Santo, dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. O sea, habían habilidades de carácter milagroso. Sin embargo, también debemos reconocer que en el primer siglo, cuando todavía se realizaban milagros, esta frase también se usaba para habilidades no milagrosas, que no estaban referidas con los milagros, ¿ya? Especialmente en este contexto en el que estamos en el capítulo 6, vamos a ver algunas razones de por qué estoy afirmando de que no serían habilidades de carácter milagrosas. Primero, leamos, dice que tenían que ser 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Primero es que la calificación esta de ser llena del Espíritu Santo se está incluyendo aquí junto a calificaciones que no son milagrosas, es decir, buena reputación y sabiduría. La segunda razón la encontramos es que no se requieren habilidades milagrosas para trabajar los temas administrativos de la iglesia. De ser así, deberíamos elegir entonces varones para que se encarguen de los temas administrativos que tengan habilidades milagrosas. Claramente no es el punto, ¿ya?
Y la tercera razón es que no hay constancia de que otras personas, aparte de los apóstoles, hasta este punto aquí en las Escrituras, hayan hecho milagros. Hasta aquí, solo los que han hecho milagros son los apóstoles. Por ejemplo, tenemos en el capítulo 2, versículo 1 al 13, en el capítulo 2, versículo 14 al 36, capítulo 2, versículo 43, capítulo 3, versículo 1 al 11, capítulo 4, del 14 al 16, capítulo 4, versículo 33, capítulo 5, versículo 12, capítulo 5, versículo 15 al 16. Sé que son muchos textos, ahí los iré colocando también en pantalla para que los pueda revisar, pero fuera de estas 8 referencias a los milagros de los apóstoles, que son milagros apostólicos, no hay una referencia de ningún otro hasta este punto que haya hecho milagro aparte de los apóstoles. Entonces también ese es un buen punto para considerar. Es decir, si esto fuese milagros, si esto llenos del Espíritu Santo estos hombres hicieran milagros, bueno, no hay evidencia de que hasta ahí hubiesen otras personas que hiciesen milagro aparte de los apóstoles. Por lo tanto, esta frase aquí, lleno del Espíritu Santo, no se refiere a ningún poder o habilidad milagrosa en este versículo, sino más bien lo que está diciendo aquí es que son personas que son llenas del Espíritu Santo, pero de acuerdo a lo que vamos a ver ahora en otros versículos. Porque la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué significa lleno del Espíritu Santo? Bueno, hay varias cosas que están involucradas aquí, ¿ya? Primero, es que esta es una referencia a la vida normal en el Espíritu Santo, ¿ya? Como hemos visto antes, y lo vimos en el capítulo 2, nos dice la palabra del Señor en el capítulo 2, versículo 37, 38, cuando Pedro les dijo: arrepentíos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, se recibe el don del Espíritu Santo en medio de los convertidos cuando se convierten. O sea, es el primer punto. O sea, alguien que está lleno en el Espíritu Santo es alguien que es cristiano. Ese es el primer punto que tenemos que tener en cuenta. Es decir, ha obedecido al Evangelio, ha creído en el Evangelio, se fue inmerso en las aguas, ha sido perdonados sus pecados, como lo decía aquí el capítulo 2, versículo 38, y también Gálatas en el capítulo 3, versículo 26 y 27, y el 4, versículo 6. Ahora, cuando el Espíritu Santo mora o vive en una persona, el Espíritu Santo llena a esa persona. La pregunta es, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo podemos decir que una persona está calificada o llena del Espíritu Santo? Primero, vamos a ver algunas cosas interesantes en la palabra del Señor respecto a este tema. Esta frase, la frase lleno del Espíritu Santo, es una referencia a la medida en que un cristiano permite que el Espíritu Santo influya en su vida a través de un instrumento. Y ese instrumento es la espada del Espíritu, ¿ya? Que es la palabra del Señor, según lo que dice Pablo a los Efesios, en el capítulo número 6, versículo 17, dice: tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es la que influye en la vida de los cristianos y es la que permite entonces que, obviamente, el Espíritu Santo influya en ellos, ¿no? Así tenemos también algunos otros versículos, como en Efesios capítulo 5, versículo 18. Déjenme ahí que se me perdió la hoja, aquí la encuentro. Efesios capítulo 5, ahí estamos, versículo 18. Dice: y no se embriaguen con vino, de lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Se nos manda a ser llenos del Espíritu Santo, y recién vimos entonces que la palabra del Señor actúa en la vida de los cristianos, o sea, ser llenos de la palabra del Señor. Bueno,
Al ver estas escrituras y otras más, como de 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 o Colosenses capítulo 1 versículo 5 y el 6 versículo 5, al ver todas estas escrituras, la palabra del Señor, podemos concluir, digamos, que la calificación de ser lleno en el Espíritu Santo significa que un cristiano está viviendo una vida piadosa, está viviendo una vida ejemplar de acuerdo con la espada del Espíritu, es decir, de acuerdo con la palabra del Señor. Una persona que está viviendo de acuerdo con la palabra del Señor, está siendo guiada por la palabra del Señor. ¿Ya? Ahora, decíamos que el Espíritu Santo aquí no son dones milagrosos, sino más bien en este versículo estaría refiriéndose a personas que estaban siendo guiadas por la palabra del Señor, estaban siendo ejemplos, he mostrado los frutos de seguir la palabra del Señor. ¿Ya? Ahora, la tercera calificación que se nos muestra aquí en este texto sin duda pueden quedar algunas dudas respecto a esto, ¿no? del don del Espíritu Santo, pero estoy pensando más adelante hacer un capítulo especial donde veamos solamente el tema del don del Espíritu Santo. Hay varias posturas sobre este tema, a lo menos conozco 4, y a lo mejor las vemos por ahí para poder entender, digamos, y mostrarles, bueno, la que yo estoy convencido y la que justamente estoy mencionando en este momento, que se estaría refiriendo a la palabra del Señor, pero es interesante ver también otras posturas que tiene la hermandad sobre este texto. ¿Ya? Volviendo acá, entonces decíamos en el capítulo número 6 que además tenía que tener sabiduría. Entonces tenía que tener buena reputación, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Ya dijimos que el Espíritu Santo no podría ser dones milagrosos porque hasta ese momento eran solo los apóstoles los que estaban haciendo, ya vimos un montón, 8 textos. Y en el contexto estaría refiriéndose a temas no milagrosos y por lo tanto ya hemos llegado a la conclusión, con lo que les he mencionado antes, que serían personas que estaban siendo guiadas por la palabra del Señor. Cristianos, son cristianos que han obedecido, guiados por la palabra del Señor. Pero el tercer elemento aquí es lleno de sabiduría. ¿Qué significa esto que sean llenos de sabiduría? Es que las personas debemos tener la capacidad de poder usar el conocimiento de buena forma. Eso es sabiduría. O sea, una persona puede tener conocimiento, mucho conocimiento, pero si no la usa de buena forma, no va por el camino de la sabiduría. Entonces la sabiduría sería usar el conocimiento adquirido de buena forma, en un buen sentido, correctamente, teniendo un buen juicio. De ahí entonces que se pide que tengan buena reputación, lleno del Espíritu Santo, que la palabra del Señor les guíe sus vidas y que sean ejemplos, están siendo ejemplos para los otros, por eso que lo eligieron, se dieron cuenta, este y este. Y sabiduría, es decir, no solamente conocen, sino que aplican bien el conocimiento que han adquirido. Por lo demás, nos podemos detener aquí un pequeño minuto, es que es un punto interesante para cuando elegimos varones para ciertos trabajos en la iglesia e incluso para que se dedique a la predicación tiempo completo. ¿Qué esperamos de ellos? Esperamos que sean de buena reputación, que sean llenos de la palabra del Señor y que además la apliquen bien, con buena sabiduría, no solamente en los aspectos administrativos, sino también en la predicación del Señor. Pero esto continúa y dice que los apóstoles dijeron, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Este es otro punto también muy importante. Aquellos que se dedican a la predicación 100% y también a los que lo hacen en forma part-time, es que debemos entregarnos a la oración y al ministerio de la palabra. Orar y predicar. Orar y predicar. Debemos ser hombres de oración y hombres llenos de la palabra del Señor, también con estas características que se le pidieron a los que iban a trabajar en lo administrativo, buena reputación, lleno del Espíritu Santo y sabiduría, para poder predicar bien la palabra del Señor. Bueno, en este caso tenemos a los apóstoles, entonces ellos dicen, bueno, nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a la predicación, porque ese es el objetivo que se nos ha pedido. Y ahí propusieron entonces a 7 hombres que son mencionados acá, Felipe, Prócoro y etcétera, etcétera.
Pusieron sus manos sobre ellos, la bendición sobre ellos, para que hicieran el trabajo, y luego va a cerrar con un texto que a mí me encanta, porque abrió con un texto diciendo en el versículo 1 que se multiplicaba el número de los discípulos, y va a cerrar este capítulo de esta sección, digamos, diciendo, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Por qué pasó todo esto? Pasó porque, primero, se estaban solucionando los problemas en la iglesia, para que la iglesia estuviese en paz y hiciese el trabajo que tenía que hacer. Segundo, dentro de la iglesia habían hombres con características importantes, como la que acabamos de ver, con estas tres características: reputación, lleno del Espíritu Santo y sabiduría, para atender los asuntos administrativos y por lo tanto que funcione bien en ese aspecto de la iglesia. Y tercero, aquellos que tenían que dedicarse a la predicación lo estaban haciendo en oración y predicando la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es el resultado? No es ni más ni menos el resultado que Dios espera y que Dios quiere de todo esto. ¿Cuál? Que la palabra de Dios crezca, que el número de los discípulos se multiplique de gran manera, y así era. O sea, si ya eran muchos, ahora eran más y más y más. Y además, nota un punto, es que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es decir, judíos que estaban escuchando, sacerdotes que ya se veía como imposible que se convirtieran, bueno, la palabra del Señor los convertía. Hay que solucionar los problemas para poder hacer un buen trabajo. Hay que solucionar los problemas para predicar bien la palabra del Señor y tener el foco en lo que hay que hacer. Bien, así terminamos en esta sección del capítulo 6, versículo 1 al 7. Los espero en el siguiente tramo de este capítulo, que va a ser el versículo 8 hasta el versículo final del capítulo 6. Se nos viene una historia muy interesante con Esteban. No vamos a profundizar mucho ahí porque hay muchos detalles, pero vamos a ir a los puntos principales para ya luego ir pasando a lo que fue la conversión del apóstol Pablo, y un poquito más adelante los viajes, que van a ser muy interesantes. Va a ser un viaje que vamos a estar juntos mirando. Espero utilizar bastante material audiovisual para que podamos ir viendo los lugares que fueron recorriendo, cómo están hoy día, etcétera, etcétera, y nos anime entonces al estudio de la palabra del Señor. Bien, que el Señor los bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo.